Buen día, soy Marta Felperín, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. La pandemia ocasionada por el COVID-19 trajo aparejada graves crisis a nivel sanitario, económico-social, pero también tuvo una repercusión importante sobre el mundo del derecho del trabajo y, por supuesto, sobre la vida de los trabajadores. El presidente de la República, en ejercicio de facultades constitucionales, dictó decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU. ¿Qué son estos DNU? Los DNU son normas de alcance general con contenido de ley. Son disposiciones legislativas que en épocas o periodos normales hubieran debido ser dictadas por el Congreso, pero ante justamente un momento de excepcionalidad, de crisis, de emergencia, la Constitución Nacional habilita al órgano ejecutivo a dictar estos decretos de necesidad de urgencia. Esto está habilitado al presidente de la República por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. El presidente de la República, el órgano ejecutivo, al dictar estos decretos de necesidad de urgencia, y en general todos los decretos de necesidad y urgencia, limitan o restringen derechos de los particulares. Ustedes habrán escuchado en estos días a mucha gente quejarse que se les priva de su derecho constitucional a la libre circulación. ¿Qué ocurre? Cuando nos encontramos con la tensión entre dos derechos con una misma jerarquía y garantía constitucional, cuando un derecho va a prevalecer sobre el otro, si todos los derechos tienen la misma jerarquía. Pues bien, desde hace mucho tiempo nuestra Corte Suprema de Justicia ha dictado algunos fallos que luego fueron retomados o tenidos en cuenta por la doctrina y retomados y receptados en algunas leyes, en donde estamos contestes en que existe un núcleo duro de derechos. Este núcleo duro de derechos cuya preterición o cuya omisión harían imposible la existencia misma. ¿Y cuáles son estos derechos? La vida, la salud y la seguridad. Cuando alguno de estos derechos se ve gravemente amenazados, entonces aquí estos derechos van a prevalecer sobre los demás. Estamos ante una emergencia sanitaria. ¿Cómo han repercutido estos decretos de necesidad de urgencia en el mundo del derecho del trabajo? En primer término, ustedes recordarán que el decreto 260 había establecido que un determinado grupo de personas, las que venían del exterior, etcétera, debían aislarse por 14 días, pero lo importante aquí es que el órgano ejecutivo delega en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República que establezcan las formas y las modalidades para que este grupo de personas perciba sus haberes. Es decir, tendrían que no asistir a sus lugares de trabajo, se les da una licencia, pero sería con goce de haberes. Posteriormente se amplía por resolución del Ministerio de Trabajo, que había sido delegado por el órgano ejecutivo para como órgano de aplicación en el plano del derecho del trabajo, se amplía el grupo de personas y ya directamente se le suspende el deber de asistencia a sus lugares de trabajo a un colectivo conformado por un grupo etario, personas con ciertas patologías y embarazadas. Y luego también a progenitor, progenitora o persona encargada del cuidado de los niños. Ahí se los dispensa de la asistencia, a todos ellos con el goce íntegro de sus haberes. ¿Por qué es importante? Porque en este decreto de necesidad de urgencia no se discrimina la relación jurídica, es decir, no importa si es un trabajador de empleo público, con relación de empleo público o con relación de empleo privado. Posteriormente, ya el último decreto, el decreto 297, establece el aislamiento social preventivo y obligatorio para todos los habitantes de la República, con excepciones. Hay 24 incisos y están las distintas excepciones para aquellos trabajos, aquellas actividades que son caracterizadas o son declaradas esenciales. En este punto cabe aclarar que la esencialidad de una actividad debe ser declarada por el Congreso de la Nación.
Podríamos hacer una analogía con lo que llamamos los servicios esenciales, que es una categoría adicional y de carácter restrictivo y que solo se utiliza para restringir o limitar el derecho de huelga. En este caso podríamos aplicarlo por analogía, y al haber estado habilitado el presidente de la Nación a dictar decretos de necesidad y urgencia, también podemos presumir que se lo habilita para declarar la esencialidad de determinadas actividades que no habían sido declaradas por ley. También a estas personas, por supuesto, se les debe mantener su salario, desde ya las que están trabajando y están excepcionadas de permanecer en el aislamiento, pero aquellas personas que permanecen en el aislamiento obligatorio también debe salvaguardarse su remuneración en forma íntegra. Otro tema que ha sido muy discutido es acerca de la posibilidad de suspender a trabajadores por causas de fuerza mayor o económicas, disminución o falta de trabajo. Nuestra ley de contrato de trabajo habilita estas formas de suspensiones con un límite máximo de días al año. Ahora bien, nosotros aquí tenemos que hay un decreto de necesidad de urgencia que suspende el deber de asistir a sus lugares de trabajo con pago íntegro de la remuneración. Es decir, que no podría suspenderse porque hay un decreto el cual habilita a la no asistencia. Pero por otra parte, nuestra ley establece determinados procedimientos para demostrar realmente la falta o disminución de trabajo. Un procedimiento se llama procedimiento preventivo de crisis, en la cual se debe asistir, interviene el Ministerio de Trabajo, intervienen las organizaciones representativas de los trabajadores y las empleadoras deben demostrar a través de sus balances contables y sus números realmente la existencia de esta causal, a la cual para un gran sector de la doctrina y de los laboralistas es muy criticado porque nuestro derecho al trabajo se organiza sobre la base del empleador con poderes de dirección y disciplinarios, y como compensación a estos poderes disciplinarios del empleador y poderes de dirección y organización, nos encontramos con la indemnidad del trabajador, que significa la ajenidad. Está ajeno al área empresarial, o sea que el empresario tiene que hacerse cargo de las contingencias de su empresa. Por lo cual entonces nosotros creemos que realmente estas causales no deberían existir y dar lugar a la suspensión. Más allá de eso, tendrían que prolongarse en el tiempo, es decir, que no podríamos decir que se va a suspender por los 15 días que han pasado los nuevos 15 días. O sea, tiene que haber una causal con una prolongación un tiempo determinado. Y en cuanto a la causal de fuerza mayor, la fuerza mayor está descrita como un hecho externo, imprevisible, y que no puede, aunque se hubiera previsto, no puede evitarse. Pero lo importante en la causal de fuerza mayor es que impida el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Porque si estamos invocando una fuerza mayor por 15 días, esto no impide el cumplimiento de sus obligaciones a los empresarios.